¿Cuántos están contentos? Gracias a Dios. Ya sabes que la alegría es una decisión. Tú decides si vas a estar contento o vas a estar triste. Amén. Así que no se trata de qué tan bien o qué tan mal te ha ido. Se trata de cómo has reaccionado ante lo que sucede. Lo que te pasa no fue hecho contra ti. Lo que está sucediendo alrededor de ti, Dios lo está permitiendo para trabajar a favor de ti. A veces no se ve muy bien. A veces parece que más bien te va a hacer daño. Pero si conoces a Dios, sabes que Él nunca permitirá nada que te pueda afectar. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos rápidamente. Ya te diste cuenta que el estacionamiento se ve bien. Amén. Cuando los hermanos de fuera vean las fotos, los videos, van a pensar que tenemos la iglesia en la playa. Sí, no, pero nadie se vaya a venir en bikini, por favor. No, nada más que parezca. Nadie diga, no, para que de una vez se den cuenta. No. Tenemos el río Balsas a la espalda, pero de todas maneras, cuando venimos a la iglesia es a la iglesia. Amén. Hubo un problema también, hermanos, además de gracias a Dios por el estacionamiento, por los hermanos que nos apoyaron para ello. Además de esto, hubo un problema con el primer juego que nos mandaron, que de hecho es el único que nos han mandado, y va a tardar un poquito más, ¿sí? Hubo un error por ahí de parte de la compañía, pero de todas maneras va a llegar. Pastor, pero había dicho que la semana pasada no ha pasado nada. Si tarda un poquito más, no pasa nada. Amén. Así que solamente te informo, tengo los correos si alguien quisiera verlo para que vea que no es un invento. Hay un error por ahí, el cual ya se ha corregido y en los próximos días estará llegando. Y también tengo ya algunas fotos de lo que es el juego que viene y el juego que vamos a comprar. Amén, perdón, el próximo juego que vamos a recibir. Sí, recuerda que hay uno ya en camino y otro bajo promesa, y me mandaron la foto solamente para preguntar si me gusta. Amén. Y pues sí nos gustó. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia. Vamos a declarar hoy con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Los niños pueden salir, por favor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El tema de esta tarde lo tenemos ahí. No dependas de la fe de otros. No dependas de la fe de otros. Amén. Y lo vamos a basar en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Verso 4 y verso 5. Dice la palabra: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El verso 7, sí, el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Debes de saber, hermano, que el agua es una representación de la palabra de Dios, de tal manera que cada vez que encuentras la palabra agua en la Biblia, te está hablando acerca de la palabra de Dios que tú y yo necesitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Además, la palabra dice en Efesios 5:25, para que veas que lo que te estoy diciendo es verdad y tiene fundamento en la palabra, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 6. Para santificarla. ¿Cómo la santificó? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tú eres tan santo, tan justo, tan bueno como tienes palabra dentro de ti. No tienes palabra de Dios dentro de ti, entonces es proporción a la bondad que tienes. Eso será proporcional a la justicia que puede salir de ti y a la santidad que puedes manifestar. Mientras no haya palabra de Dios en ti, entonces Dios no puede trabajar limpiándote, santificándote, purificándote. En la medida en que tienes palabra de Dios, en esa medida eres una persona que puede manifestar justicia de Dios, santidad de Dios. Ahora, la misma palabra que se predica en cualquier iglesia tiene el mismo efecto en todas las personas. Algunos de repente dicen: pastor, es que de verdad, cuando oímos enseñanzas en Rema, algo sucede, nos transforma. Pero la realidad es que es la misma Biblia la que se habla aquí que la que se habla en cualquier iglesia. La situación es que muchas veces estamos esperando a que el agua que Dios nos ha acercado, el agua que Dios ha puesto cerca de nosotros, empiece a moverse para que pueda manifestar el poder que tiene en la vida de cada persona. El agua está estancada en muchos. Solo se saben la palabra, pero no la viven, no la aplican, no la creen. Y cuando no la aplicas y no la crees, aunque es una palabra poderosísima, de todas maneras va a quedar sin efecto en ti. Si tú recuerdas, el pasaje dice que había un lugar, un estanque, algo así como una alberca, en la cual cada vez que un ángel descendía y movía el agua, entonces el primero que entraba con el agua moviéndose era el primero que sanaba. El asunto está que el agua estaba sin moverse, quieta todo el tiempo, y toda la gente estaban esperando que alguien, un ángel, un mensajero, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Cuántos sabían eso? Y de hecho la Biblia dice que Dios, Jesús, le daba un mensaje a las iglesias que estaban en Asia. Y dice que ese mensaje se lo daba al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Ah, pastor, usted no me parece mucho un ángel. Créeme, yo tampoco me considero un ángel. Sabemos que somos mejores, pero la Biblia te llama así por ser el mensajero, el que trae el mensaje a la iglesia. Cada vez que el ángel tocaba, movía el agua, el primero que entraba, ese sanaba. Mientras el agua no se movía, mientras no hubiera un ángel que moviera el agua, todos permanecían enfermos. Ahora, esto es lo interesante, que mucha gente está esperando a que venga ese predicador famoso, esa persona que nomás mueve la mano así y toda la gente sana y cae. Y están esperando el mover del agua, el mover de la palabra. Pero como fulano de tal no ha venido a Lázaro Cárdenas, pues entonces permanecemos enfermos,
pobres, permanecemos atados, ¿sí? Las circunstancias siguen agobiándonos, todo está mal en nuestra vida, porque ponemos la esperanza en el ángel que mueve la palabra, en vez de nosotros buscar el mover de la palabra para cada uno de nosotros. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Si te fijas bien, Jesús fue a una fiesta. Por favor, el verso 1 de Juan 5 nos habla de cuál era el propósito de Jesús. Dice Juan 5:1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Jesús iba a una fiesta, como aquí ha venido a una fiesta. Cada vez que hay un lugar donde van a adorar al Señor, donde se va a hablar su palabra, donde nos reunimos para que se predique la palabra de Dios, para que se adore el nombre de Jesús, Jesús siempre está allí en medio. Él siempre asiste a ese lugar. Pero sucede que en vez de una fiesta se encontró con un hospital. Un hospital está siempre llena de gente enferma, gente que no entiende que ellos son los responsables de que el agua, la palabra, se esté moviendo dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, como estamos esperando que venga ese gran predicador, ese hermano que sí lo usa Dios, no como el pastor que tenemos, entonces nos la pasamos enfermos, con nuestras circunstancias encima, nuestros resentimientos, nuestros odios, nuestra amargura, y luego nos preguntan: ¿por qué estás así? Es que estoy esperando que un día venga un gran ángel, un gran mensajero, para que mueva el agua de la palabra, y entonces sí pasaré al frente y voy a pedir que allí oren por mí, para que Dios haga todo el trabajo. Yo he oído gente así. No quiero mencionar nombres de predicadores, porque luego la gente que yo considero gente de Dios, alguien siempre me llama y me dice cosas negativas de ese predicador que yo mencioné. Ese no es un hombre de Dios, a ese hombre lo usa el diablo. Y créeme, hablar mal de cualquier persona que predica la palabra de Dios siempre será una maldición. Y dicen cosas de gente que sí conozco, y dicen: él es miembro de una secta satánica. Y yo digo: yo lo conozco, esa persona no es así. O fulano de tal es masón, y el diablo está con él. Y eso tampoco. Y son gente que yo conozco, pero ellos le creen a alguien que se levantó y habló en contra de ellos, y porque habló en contra de ellos ya es verdad, y no los conocen. Entonces, no tiene nada de malo tener a alguien al cual querer imitar su fe, pero es otra cosa el tratar de que tu fe dependa de esa persona. Si esa persona nunca viene a Lázaro Cárdenas, entonces te vas a quedar con todos tus problemas dentro, con todo lo que el Señor quería sanar. Fíjate bien, verso 2: Jesús iba a una fiesta, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Aquí que tenemos ovejas, personas que Dios pastorea, amén. Cerca de las ovejas, donde hay ovejas tiene que haber agua, y si hay agua quiere decir que hay palabra. En este lugar, si las ovejas se reúnen, es porque tiene que haber palabra de Dios. Ahora, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia, casa de bondad, casa en donde Dios hace bien. Dios quiere hacerte bien en ese problema que tienes, en esa situación que no has vencido, en ese problema que llevas años arrastrando. Dios quiere hacerte bien, pero para eso necesita agua que se mueva, agua viva, no agua estancada. Te sabes el canto de hace 20 años y te acuerdas, hermano, que cantábamos ese bonito canto, y te sabes versículos de hace años, pero esos versículos no van a hacer nada en ti hasta que no los estés poniendo en práctica,
hasta que no empiezan a moverse en tu vida a favor de ti, no en la vida de otros. ¿De qué nos sirve que ese predicador famoso sea alguien que Dios usa mucho si de todas maneras no tenemos una relación con él? Y no me refiero con el predicador, me refiero con el Señor. La relación tiene que ser con la palabra. Lo que sanaba a las personas cuando la palabra se movía era el agua, no el ángel, sino el agua. El agua es la que sana a las personas, ¿sí? Ahora, ellos estaban alrededor de un estanque de agua, pero si ese estanque te habla de que la palabra está, ¿cómo le decimos en México al agua que no se mueve? Estancada. Y el agua estancada no sirve para beber, te va a enfermar, te va a hacer daño. De nada sirve tenerla, guardar toda la palabra, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis en la mente, si no la vas a vivir. Así no te sana, así no te prospera, así no te libera, así no puede hacer nada por ti. Jesús le dijo a la samaritana, ¿tú recuerdas? Cuando esta mujer vino y él le dijo, dame de beber, y ella dijo, ¿cómo me pides a mí agua que soy samaritana? Y tú eres judío, judíos y samaritanos no se hablan. Jesús le contesta, el que beba de esta agua volverá a tener sed. También es agua, también es palabra de Dios, pero está estancada, está ahí, no fluye, no corre, para que otros puedan disfrutar de su frescura, para que otros puedan saciar su sed. Mientras esté allá adentro, no sirve para nada. Te alcanza a saciar tu sed, pero solo por momentos. Por eso vienes, escuchas la palabra, la guardas en tu mente y te vas, y al otro día estás igual o peor de preocupado, porque es palabra estancada, no se está moviendo. Ahora, el verso 3 nos habla de qué sucede cuando alguien tiene palabra estancada. Fíjate bien, en estos, es decir, allí en el estanque, entre los portales, pórticos, dice la versión Reina Valera, en estos yacía una multitud de enfermos, gente que tiene problemas con el pecado. Esa es la enfermedad del ser humano, el pecado. Y en segundo lugar, ciegos, gente que no puede ver más allá de sus problemas, más allá de sus circunstancias. Se la pasan viviendo con estos ojos en vez de vivir con los ojos de adentro. Dios te ha dado la imaginación para que tú puedas visualizar un mejor futuro, una mejor vida. Mientras no puedas ver acá adentro una mejor vida que la que tienes, nunca tendrás una mejor vida. Mientras no veas una mejor familia que la que tienes, no tendrás una mejor familia. Mientras tú no veas una mejor casa, y también con esto incluyo no solo el edificio, sino la esposa, el esposo, los hijos, no habrá ninguna mejoría. Tienes que empezar a moverte. Si la palabra de Dios dice que ella te prospera, entonces empieza a mover esa agua y empieza a visualizar, empieza a mirarte, a imaginarte. Pastor, eso de visualizar me suena poco bíblico. Pues estás equivocado. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Cuándo? Meditarás, de día y de noche meditarás, quiere decir imaginar que la vida es mejor. Imagínate ya sin volver a tomar en toda tu vida. Imagínate lejos de ese vicio. Imagínate lejos de la ofensa, lejos del dolor, de la amargura. Imagínate una mejor vida que la que tienes. Imagínate algo mejor de lo que estás viviendo. Meditarás en ello de día y de noche para que puedas guardar y hacer como lo dice el libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Tiene una relación la palabra de Dios con lo que imaginas. Si la palabra habla de que echarás fuera demonios, pondrás manos sobre los enfermos y sanarán, entonces empieza a imaginarlo, empieza a meditarlo. Eso es una verdad. No sucede porque es palabra estancada y todos los enfermos se quedan enfermos alrededor del agua estancada. Había ciegos, gente que no puede ver una mejor vida, gente que no puede tener la visión de Dios, solo pueden ver lo que están viviendo en ese momento. No solo eso, habían cojos, gente que avanza, sí, ahí la lleva en la vida espiritual, pero van lentamente, no crecen. Pasan los años y siguen siendo las mismas personas de siempre, no avanzan. El logro que llegan a tener es una oración que les respondieron. Y a veces es más las circunstancias, ¿sí? Más parte de la bondad de Dios que porque realmente sea un logro tuyo. ¿A qué me refiero? Que la palabra dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. A veces hay gente que le pide a un ídolo algo y luego viene lo que pidió y dice: mi ídolo me lo consiguió, él me lo consiguió a mí. No es cierto. Dios tiene tanta misericordia que a los injustos también los bendice de vez en cuando. Amén. Pero ellos lo toman que fue su ídolo. El amor de Dios es así. No solamente a los justos bendice, sino de repente también bendice a algún injusto, ¿sí? Él es misericordioso. Y lo lamentable es cuando Él piensa y le adjudica esa bondad a alguien diferente al Dios verdadero. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Ahora, dice también había paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Paralíticos. Gente que no se mueve, gente que ni siquiera puede convivir con otros hermanos, porque ahí están, solos. Ellos sí escuchan, ellos sí ven, sí, pero no avanzan en la vida cristiana. Escuchan la palabra, tienen visión de Dios, dicen un día el Señor lo va a hacer por nosotros. Pero todo esto, hermano, provoca el agua estancada, el agua que no fluye, que no le predicas a nadie le enseñas. Y entonces todo lo que tienes de palabra de Dios en ti se queda estancado. Por lo tanto, no puede fluir, ¿sí? Y te quedas paralítico. Años ahí. Dice que había paralíticos que estaban esperando. Gente que espera que las cosas sucedan. Que por fin llegue un gobierno justo. No, hombre, cuando tengamos un gobierno justo, cuando tal partido gane, si tal candidato gana, ese sí nos va a hacer justicia. ¿Sabes? El otro candidato que venga, el que sea el presidente, el siguiente sexenio, solo va a terminar más rico que antes. Y tú vas a estar en el mismo lugar de siempre, porque tú estás esperando. Ese ha sido el problema de México y mucho el problema de toda Latinoamérica, que esperamos que alguien venga y haga algo por nuestra vida, para que nos vaya bien, para que salgamos adelante. Estaban esperando que alguien se encargara de ellos. Cuando mi abuelita, que está bien rica, se muera, entonces voy a heredar. Estoy esperando que alguien haga algo por mí. Cuando la tía rica se muera, esperemos que nos incluya en su testamento. Estás esperando, dándole la responsabilidad de una mejor vida a otra persona. Déjame preguntarte, si gana tu candidato preferido para la presidencia del siguiente año, una vez que él gane, ¿dónde vas a estar viviendo tú? ¿En dónde vas a estar trabajando? ¿Qué mentalidad vas a tener para entonces? ¿Qué habrás hecho además de que gane tu candidato? Nada. Si tú no hiciste nada por ti,
ningún candidato puede hacer nada por ti. Y muchos o más bien todos ellos saben que el pueblo está esperando que ellos les mejoren la vida. Y lo máximo que te pueden mejorar la vida es darte 1,500, 2,000 pesos al mes. Y eso si tienes más de 75 años. ¿Cuántos pueden vivir con 2,000 pesos al mes? ¿Ya te mejoraron la vida? Y si lo duplican, 4,000 pesos al mes, ¿te habrán mejorado la vida? ¿De verdad? ¿Tú crees que van a duplicar lo que ayudan a la gente que no tiene recursos? Y si lo hicieran, ¿sería suficiente? ¿Por qué dejarle la responsabilidad a otra persona de que mejore tu vida? ¿Por qué no te haces cargo de tu propia vida? ¿Por qué estás dependiendo de que alguien venga a mover el agua de la palabra de Dios, te traiga un mensaje poderoso? Cada vez que tú dependes, o una congregación, porque la Biblia dice que era una multitud de enfermos. Una multitud de enfermos, hermano, no está hablando de 10 ni de 20. Está hablando de que te puedes perder entre ellos. Tú no te pierdes en medio de 20 personas, pero en una multitud sí te pierdes. Entonces imagínate, la gente no sabe, aunque te metieras ahí, pensarían que eres otro de los enfermos. Te pierdes entre la multitud. Y así estamos como pueblo de Dios. Ya no hablemos como país, como pueblo de Dios, esperando que Dios haga algo extraordinario, sobrenatural, que nos cambie la vida. Pastor, es que yo veo que Dios lo ha hecho con otros hermanos. Mira, cuando Dios hace un mover así, solo el primero que baje es el que sana. Los demás no. El primero que tocaba ese mover era el que sanaba, dice la palabra. Verso 4, por favor. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero solo el primero. Estamos esperando a ese ángel, ese mensajero de Guatemala, o de Estados Unidos, o de Argentina, hombres de Dios sin duda alguna, ¿sí? Que vengan y muevan la palabra y nos transformen la vida y dejemos de estar paralíticos, ciegos, cojos, sordos. Y piensas, hermano, que eso puede suceder. La palabra de Dios nos fue dada para que fluya. Dice la palabra, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos fluyendo, ¿sí? Jesús le dijo a la samaritana, sí, el que pruebe del agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que salpicará, sí, para vida eterna. Va a tocar a muchos, pero ¿a cuánta gente le hablas de la palabra? ¿Sabes que el primer beneficiado de hablarle la palabra a otros eres tú? Porque el agua se está moviendo y el agua te mantiene sano, próspero, alegre, lleno de paz, lleno de esperanza. El futuro se ve muy bien cuando tú estás dejando que la palabra esté fluyendo. Pero si no fluye la palabra, la estás estancando, y esa palabra estancada solo sirve para otra persona, pero no para ti. El ángel no sanaba cuando él movía la palabra, sanaban otros que se metían al estanque. Así que si tú eres el ángel, el mensajero que lleva la palabra, pero solo de vez en cuando le predicas a alguien, ese alguien será tocado, pero no te beneficiará a ti en nada, porque tú estás viviendo alrededor de un estanque de agua, palabra de Dios, pero estancada. Sabes mucho. A todos les puedes decir
qué dice un versículo cuando te lo dicen al azar? Y tal versículo de tal capítulo, de tal libro, ¿qué dice? Y tú lo sabes, pero no lo vives, no lo predicas, no lo enseñas, no haces nada con ellos. Por favor, el verso 5, fíjate bien. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea que tenía 38 años, ¿qué, mis hermanos? No, bueno, sí, enfermo. Gloria a Dios, vale, qué revelación traen hoy. Está bien, mala pregunta. Mala pregunta. Ok, estaba enfermo y tenía 38 años, ¿qué? Aparte de enfermo. Esperando, ¿sí? No, hombre, las hermanas andan bravas, no, cuidado. Mañana van a ser las que más van a estar contestando, bárbaras. Tenían 38 años esperando. ¿Tú cuánto llevas esperando que un golpe de suerte, que un gobierno justo, que un mensajero de Dios venga y te cambie la vida? ¿Cuánto llevas esperando? Él 38 años. ¿Y tú cuánto? ¿Cuándo te vas a hacer responsable de ti? ¿Por qué esperar a que haya un mover especial, a que haya algo sobrenatural? No, es que si vino fulano, luego vienen y dicen, fui al evento de tal predicador famoso, pastor, me tocó el Señor, ahora sí, le voy a echar ganas. Y al siguiente domingo no vino. Y luego tuvimos trabajo, pues menos, ¿va? Entonces, él tenía 38 años esperando. Jesús, por favor, el siguiente versículo, verso 6. Cuando Jesús lo vio, ¿cómo estaba? Acostado. Yo sé que hemos hablado del reposo de Dios y hemos hablado de la gracia de Dios, pero esto que él tiene no es reposo, tiene un problema y está esperando en Dios. Hermano, ¿qué está haciendo? Pues hermano, no tengo trabajo, pero ¿y por qué en la hamaca? Pues estoy esperando a que el Señor me consiga uno. O sea, no puedes hacer eso. Tu familia tiene problemas, pero tú estás esperando que el Señor trate con tu esposa, que el Señor trate con tus hijos, que el Señor trate con tu esposo. Siempre alguien está esperando que sea otro el que inicie el mover de la casa. ¿Cuándo vas a hacerte cargo tú? ¿Cuándo vas a tomar la determinación? Yo soy el que tengo que cambiar. Es que mi iglesia, esto me lo dicen muchos hermanos, en mi iglesia, pastor, mi pastor no es como usted. Digo, gloria a Dios. Si le preguntara a los de acá dirían, gloria a Dios que no es como el de nosotros, porque sí, es terrible el de nosotros, el de Rema no es tan bueno. Entonces, hermanos, no son los pastores. ¿Cuándo vas a seguir dependiendo de un siervo de Dios que venga a mover el agua? ¿Por qué no inicias tú el mover de Dios en tu iglesia o en esta iglesia? ¿Por qué no haces algo? Jesús lo vio acostado, por cierto, acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que resuelva el problema que tienes en tu familia? ¿Ese problema económico? ¿Quieres que te resuelva el problema de tu negocio? Veo que tienes muchos años. La Biblia dice que Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo así. No dice, le dijeron. Él lo vio y dijo, este tiene 38 años así. Jesús sabe cuántos años llevas sin mover tu vida espiritual. Él lo sabe muy bien. Él sabe. Y viene con una pregunta. ¿De verdad quieres que te saque del problema? ¿Quieres salir adelante de tu situación? ¿En serio? ¿Eso quieres? Y fíjate la respuesta, por favor. Señor, le respondió el enfermo,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, es que yo estoy así por la culpa de alguien. Tú estás así por la culpa del pastor. No has avanzado en tu vida espiritual porque el pastor no te ha considerado a ti. Tú estás así porque te tocó una mala esposa. Por eso ya no creciste espiritualmente, porque esa mala esposa no te ayudó, no te apoyó, te presionaba, te gritaba, no hacía el quehacer, no te daba de comer, y tienes 1000 pretextos para no avanzar. Por eso estoy así. Tú puedes decir: yo estoy así por el marido que me tocó. Es que pastor es gritón, golpeador, me amenaza, me trata mal, no me da para el gasto, etc. Puedes tener 1000 razones para estar como estás. Y puedes echarle la culpa a alguien. Pastor, yo quisiera ir a la iglesia, pero estos hijos míos no obedecen, ya están grandes, pastor, y de verdad es muy difícil para mí. ¿A quién le vas a echar la culpa? Él dijo: no hay nadie. Cuando el ángel viene, el agua se mueve, siempre alguien se me adelanta. Pastor, es que me iban a dar un ascenso en el trabajo y que se lo dan a otro. ¿Has oído esas cosas? Es que yo creo que ese ministerio era para mí, pastor, pero usted se lo dio a otra persona por culpa de usted. Mira, una persona me habló y me decía de un problema de su hija. No quiero mencionar el problema, pero dice: es que, pastor, ella se metió en estos problemas porque a la iglesia donde íbamos, el pastor sabía que ella cantaba y que le gustaba tocar el piano, pero nunca la llamó a tocar enfrente de la iglesia. Y ella se desanimó y se fue al mundo, y por la culpa del pastor, ella quería ir al mundo. Qué bueno, el pastor, estoy seguro que percibió: esta niña no le interesan las cosas de Dios, ¿cómo la voy a subir a tocar? Hasta que esté segura, hasta que esté convencida de que el Señor es lo más importante en su vida, entonces la invitamos. Pero ella culpaba al pastor, y de ahí mi hija encontró una persona, y así, y así, y acullá, y todo por culpa del pastor. Le dije: hermana, el pastor es la autoridad de la iglesia. Si él dice no sube, no sube. ¿Para qué quería subir ella? Para cantarle al Señor, y abajo no puede cantarle al Señor. Y se quedó callada. O nada más Dios escucha a los que están arriba, para que el domingo mejor nos vengamos todos para arriba, todos de una vez, para que Dios nos escuche a todos. ¿Te fijas? Tenemos pretextos, excusas, para que no suene como yo el responsable. La culpa la tiene que tener otro. Eso es parte de la naturaleza caída. Cuando el Señor vino con Adán y le dijo: ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? La mujer que me di, la mujer que por cierto, tú me la diste, también es tu culpa. ¿Para qué me la diste? ¿Sí? Es culpa de ella, ¿para qué me da? Y luego es culpa tuya, ¿para qué me la diste tú? ¿Te das cuenta? Esa es la naturaleza caída. Cada vez que alguien le echa la culpa a otro de cómo tiene la vida, habla de inmadurez y de que todavía está viviendo bajo la naturaleza caída. Por culpa de fulano. Déjeme, la última vez que te enojaste, ¿por qué te enojaste? Tengo un problema de enojo, pastor. Tiene Dios que tratar conmigo. Ese es el asunto. Dios trata contigo. Padre, cambia a mi mujer. Dice el Señor: no, te di la mujer así para que cambies tú. Cambia tú. Cambia a mi marido, no, cambia tú. Y entonces cambiará lo que está alrededor.
Pero alguien tiene la culpa de por qué no está siendo una persona de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Otra persona tiene la culpa, no es tu culpa. Por culpa de fulano yo me enojé, por culpa de mengano yo reaccioné así, por culpa de perengano. Pastor, yo estaba orando. Esas también suceden. Estaba orando cuando ella llegó y empezó a gritar, y yo sé que, pastor, de estar orando con mi Señor, pues yo me enojé, y también que le digo sus cosas. Entonces, ¿qué sirvió que estuvieras orando? Nos damos cuenta, tú eres el responsable de ti, tú eres el responsable del amor que sientes y de la falta de amor que sientes. Tú eres el responsable de tu alegría o de la falta de alegría que tienes. Tú eres el responsable del rencor que traes. Tú eres el responsable o la responsable de la amargura que traes. ¿Por qué le estás echando la culpa a otros? Tú dejaste entrar eso en tu corazón. Yo estoy aquí enfermo, Señor, porque nadie ha venido a mover el agua, y cuando alguien puede moverla, entonces alguien se me adelanta. Es que llevo años esperando que Dios me saque de mi situación. Le he estado pidiendo al hermano, a la hermana, al hermano de allá, y han orado por mí, pero nada sucede. Hermano, esperamos que la vida cambie, que las circunstancias cambien, pero no hacemos nada para que suceda. Tu familia sigue teniendo el mismo problema de hace 11 años que fundamos Rema. No puede ser. Me platicaste de un problema el día que llegaste a la iglesia y hoy tienes el mismo problema. Es que él no cambia, es que ella no cambia. No, cambia tú, hazte responsable tú. Si sigues haciendo lo mismo los siguientes 50 años, lo mismo vas a estar viviendo durante 50 años. Haz algo diferente a lo que has estado haciendo. Déjame preguntarte, si siempre haces lo mismo, ¿crees que algo va a cambiar? Sigues hablando igual, pensando igual, reaccionando igual, peleándote por las mismas cosas. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando tú cambies. No cambias tú, nada va a cambiar. Nada. ¿Sí, mi hermano? Entonces, de nada servirá que el mejor partido político quede como presidente o lleve la presidencia a un buen hombre que está a favor de los pobres, que hace todo por la gente necesitada. ¿Te fijas? Nada más para que te des una idea. ¿Te fijas que todos ellos, todos los políticos, apoyan a los ancianos y nadie apoya a los niños? ¿Alguien sabe por qué? Pues porque los niños no votan. Simple. ¿Por qué no ponen un orfanatorio? ¿Por qué no alguien dice, pondremos orfanatorios, niños que sean atendidos, que no tengan a sus padres, serán atendidos en tal lugar? Porque esos niños no van a votar. Pero si le dices a ese anciano, a ese sí le vamos a dar 100 pesos más en su pensión mensual, entonces ellos saben que la gente por eso va a emitir un voto, no porque les importen los ancianos, sino porque les importan los votos que les pueden dar. Porque nadie ha dicho, haremos algo con todos los enfermos mentales que andan por las calles. ¿Por qué no? Porque ellos tampoco votan. Simple. Ese candidato que tú piensas y que tú has dicho, es que él sí es un candidato honesto. Si fuera honesto, vería por las necesidades aún de los que no votan, pero no les interesa. Deja de depender de que tu vida mejore a causa de otra persona. Todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos son así, esperando que alguien les cambie la vida. Dijeron con Vicente Fox, viene el cambio. No quiero entrar en detalles si cambiaron o no, pero yo seguí viviendo en el mismo lugar. Y algunos empeoraron en vez de mejorar. Y no estoy echándole la culpa a él, porque desde hace rato te estoy diciendo
que nadie puede hacerse responsable de que tu vida mejore, solo tú, solo tú. Muchos cristianos esperan que otra persona venga y les cambie la vida. Podría enseñarte 3 hermanos de la iglesia, entre hermanos y hermanas, que cada vez que tienen un problema, ore por mí, pastor, por esto, por aquello. Ore por mí, pastor, por eso, por aquello, por lo otro. Pero les digo, el martes a las 6 de la tarde hay oración. ¿Cuántos vienen, hermana? Nadie. Pero el miércoles, jueves, viernes, sábado, tengo el montón de mensajes de 2 o 3 hermanos. Por favor, póngase de acuerdo. Pastor, ayúdeme a orar para pedirle a Dios. Dependen de alguien más. Y luego dices, voy a hablar con él el domingo, y el domingo no viene. Dependen de otros para cambiar. Algunos cristianos esperan que Dios mueva la varita mágica desde el cielo y sim, sim, sarabim, paz, les cambie la vida. ¿Sí? Sí, Señor, gracias. Ahora sí. ¿Sabes que Dios te da 24 horas? ¿Cuántos sabían eso? Dios cada día te da 24 horas. El problema de por qué tu vida no ha cambiado es por cómo usas esas 24 horas. Haces lo mismo cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada década y de lo que va del siglo, porque no conozco a nadie todavía aquí que tenga un siglo de edad. Mientras no cambies lo que haces, lo que piensas, lo que hablas, las cosas van a seguir igual. Mientras no hagas algo diferente a lo que has estado haciendo todo este tiempo, todo va a marchar igual. Date cuenta que no es otra persona, ni es la iglesia, ni es el pastor, ni son los vecinos, ni es tu esposo, ni es tu esposa. El problema de tu vida eres tú. ¿Por qué no lo cambias? A los hombres cambian esposas, las esposas cambian esposos. ¿Por qué no hacen la intención? ¿Por qué no intentan, cambiar ustedes? Ya no cambien otra cosa, ya no cambien de amigos, de vecinos. Cambien ustedes, cambien de mentalidad, cambien de actitud y vean las cosas de una forma diferente. ¿Por qué no hacemos algo así? A las personas que les va bien porque hacen cosas diferentes a las que tú haces. A las familias que se sienten unidas, que se aman, están así porque hacen cosas diferentes a las que las familias que tienen problemas están haciendo. ¿Podemos regresar al verso 3, por favor? Ya los veo muy serios, hermanos. Solamente tengo que decirles, acuérdense que yo solo soy el cartero, nada más. ¿Sí? Ahora, otra vez, fíjate bien. En estos, está hablando otra vez del estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y ahí estaban ellos juntos, todos esperando que alguien hiciera algo por ellos. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te la pasas? Porque con esa gente con la que te juntas, así eres. Pastor, ¿por qué será que a mí me siguen los chismosos? ¿Por qué crees? Yo ya no me gusta, a mí no me gusta el chisme. Había un hermano que eso me decía siempre: pastor, ¿por qué será que yo siempre me ando enterando de las cosas de los hermanos? A mí no me gusta el chisme, pero en esta semana llegó fulanito de tal y le comentó a sotanito que eso hizo, y yo iba pasando y que me entero. Pero a mí no me gusta el chisme. ¿Pero por qué será que yo me entero de esas cosas? ¿Por qué crees, hermano? ¿Con quién te juntas? Mientras tú te vas a convertir en aquellas personas con las que te juntas, a menos que seas de mayor influencia que ellos y los hagas que se parezcan a ti. Pero si no es así, terminarás siendo como ellos.
Seguirás en donde te encuentras en la vida, con los problemas que tienes. Tienes que salir de ahí y pensar diferente, hablar diferente, juntarte con gente difícil, pero que tiene una vida distinta a la tuya. Amén. Este hombre le echa la culpa a los demás porque le va mal. Hermano, pero ¿por qué te ha ido tan mal? Yo veo que no avanzas. No, pues la verdad es que me ha tocado mala suerte. Todos los jefes que he tenido me corren. ¿Por qué será? Nadie me quiere. O sea, pero no dice, yo tengo un problema, no sé qué me pasa, que salgo mal con la gente que me contrata. No, dicen, he tenido un problema. ¿Has visto a los niños? Yo fui director de una preparatoria y cuando venía un muchacho expulsado de otra escuela, yo ya sabía que me iba a decir, pero llegaba, lo sentaba y le decía, ¿por qué te expulsaron? Me dice, es que el director ya la traía contra mí. Digo, entonces el problema era el director. Sí. Qué bueno, porque el director ya se quedó en aquella escuela. Pero si aquí tenemos problemas, entonces el director no es el problema, el director eres tú. Perdón, aparte que quería ser el director, el problema eres tú. ¿Sí? No, le digo que es el director y olvídate, me corre a mí. Mejor, qué bueno que allá no me equivoqué. Entonces, el problema eres tú. Al ratito había problemas, otra vez a la dirección. ¿No dijiste que el problema era el director? Se quedaba callado. ¿Todavía piensas que el problema está allá? No. Creo que yo tengo un problema. ¿Y qué vas a hacer? Saberlo no ayuda en nada. Desde antes ya sabías que tú eras el problema. Le echas la culpa a otros porque eres irresponsable e inmaduro. Pero ahora que ya te descubrí, ¿qué vas a hacer? Porque si haces aquí lo mismo que hacías allá, aquí también tendrás el mismo resultado. Algunos cambiaron, algunos los volvimos a expulsar. ¿Sí? ¿Por qué te está yendo como te está yendo en la vida, hermano? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Sabes que a donde quiera que vayas, llevas tu problema? Porque el problema eres tú. Ahora, exactamente que este hombre te está pasando a ti lo mismo. El agua viva está aquí. El agua ha empezado a moverse. Si te das cuenta, te está tratando de inquietar. Por favor, el verso 8. ¿Te acuerdas que primero le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo, Señor, es que cada vez que se mueve el agua, el Señor no le preguntó, ¿por qué estás así de enfermo? Y nadie me ayuda, y alguien se mete antes que yo, y por culpa de ellos. Siempre le estás echando la culpa a alguien. Y Jesús hoy te pregunta, ¿de verdad quieres que te sane la vida, el alma? ¿Quieres que te sane la mente, las emociones? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Quieres sanar de verdad? Ese hombre no contestó. Y Jesús le dijo, levántate. Es un paralítico. Jesús no le dijo, dame la mano para ayudarte. A ver, con cuidado, ahí vamos, poco a poco. Ahí va. No. Le dijo, levántate. Haz algo tú. Deja de culpar a otros. Que sea tu fe la que te saque. Deja de estar pensando que otros no oran con fe, de que otros no le piden verdaderamente a Dios de corazón. Haz algo tú. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Levántate tú haz algo. Deja de echarle la culpa a otros. Que tu familia mejore, depende de ti. Que tu negocio se vaya para arriba, depende de ti. Es necesario que tú hagas algo. Haz algo, levántate. Toma tu lecho, tus pretextos, tus acusaciones, tu inmadurez, tu irresponsabilidad, aquello en lo que te habías acostado, agárralo y quítalo de donde está. Por culpa de fulano, por culpa de sutano. Es que si no me hubieran hecho esto, es que si a mí me hubiera tocado una buena mujer, un buen hombre, si a mí me hubiera... Deja eso. Toma eso, tómalo y anda.
¿Te fijas que no le dice vete? ¿Qué le dice? Anda. Ahora sigue avanzando por la vida, porque tú te has levantado, porque tú has hecho algo. Deja de estar poniendo de pretexto tantas cosas, deja de tener tantas excusas. Haz algo. Por favor, el verso que sigue. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que tus circunstancias empiecen a cambiar, tu familia empiece a cambiar, tu negocio empiece a salir adelante? Al instante. Al instante. Vino una pareja que les he platicado, no era cristiana. Eran, pues no, la verdad no me dijeron de qué era lo que creían, pero me dijeron, nosotros no queremos venir a esta iglesia, solo queremos una consejería de matrimonios. Y entonces le dije, ok, ¿de qué quieren que les ayude? Y él dijo, ella tiene muy mal genio y yo también. Yo me lleno de ira y grito y rompo cosas. Y ella me dice que por qué soy así. Y le dije yo, ¿y por qué usted es así? Y me dice, porque así he sido toda mi vida. Le dije, ¿por qué no cambia? Y se me quedó viendo y dijo, pues sí, ¿verdad? Le dije, se acabó la consejería, que les vaya bien. Simple. Si cambias al instante. Si tu esposa, imagínate cuando ella quebraba un vaso y tú lo oí y le gritabas, pero si decides cambiar y vuelve a tirar un vaso, lo quiebra y le dices, no te preocupes, yo te ayudo a recogerlo. Al instante tu matrimonio cambia. Al instante tu familia cambia. Cuando le dices, no me tengas miedo, no quiero que me tengas miedo, voy a tratar de darle dimensión correcta a todas las cosas. Si algo se rompe, lo tiramos y compramos otro nuevo. ¿Qué te parece? ¡Wow! Algo sencillito y hace un cambio. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuándo sanó? Cuando él se hizo responsable de sí mismo. Cuando en vez de irle pitando a todos los conductores que se hagan a un lado, que él lleva prisa, y salir por la ventana y decirle de cosas al de enfrente, en vez de eso, decidió salir media hora antes de su casa. Y fue tranquilo por todo el camino. Al instante, su vida cambió. Estamos esperando algo espectacular de parte de Dios, cuando Dios lo que está esperando es que tengas un cambio en tu actitud, un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de reaccionar. Es que hablan mal de mí, ¿y qué importa? ¿Quién está obligado a hablar bien de ti? Nadie. Cada uno tiene boca y la puede usar como quiera. No hay nada en este país que diga, y tienen que hablar bien los unos de los otros. Ni la Biblia dice eso. Dice que tú no hables mal de los demás, pero la Biblia no dice que los demás no deben de hablar mal de ti. Tú a los demás no hables mal de ellos. Y si ellos hablan mal de mí, los perdonas. Y si lo vuelven a hacer, 70 veces 7. Y si mañana vuelven a cumplir, mañanas nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Mañana inicia la cuenta otra vez. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo, hermanos? Y tomó su lecho, ¿y qué? Y anduvo. No dice se fue, anduvo. Ahora su vida, su caminar fue otro, ¿sí? A partir de ese momento, Jesús le había cambiado su mentalidad, sus emociones, su voluntad. Ah, caray, de haber sabido que dependía de mí. ¿Cuándo me he hecho 38 años? ¿Cuántos llevas echado a perder tú? ¿Cuántos llevas de matrimonio y puro pleito? De haber sabido que el asunto era yo desde el primer día, es más, antes de la luna de miel. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué te está diciendo? Encontrarás reposo.
encontrarás reposo. Esto es lo que yo necesitaba en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Yo buscaba reposo, sentirme tranquilo, hasta que encontré un buen trabajo. No, hasta que tú cambiaste, hasta que te hiciste responsable de tu vida. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado en esta noche? Creo que no debo extenderme mucho más. El paralítico reconoció el momento en que el agua se movió, ya no la del estanque, sino la palabra viva se movió. Y él reconoció ese momento. El secreto está en reconocer cuando la palabra viva está cerca de ti y te está diciendo: vamos, haz algo, hazte responsable de ti, y tú la obedeces. A partir de ahí encuentras el reposo que tanto estabas buscando. Amén. Así que ahí donde estás, ¿por qué no hablas con Dios? Le dices: Señor, entiendo que el problema no son los demás. Me doy cuenta que el problema soy yo. Te pido que obres en mi vida, que me ayudes, Señor, a identificar los cambios que debo hacer. Que tu palabra, la palabra que conozco, la empiece yo a vivir, a aplicar, a poner en práctica. Porque el agua estancada solo produce enfermos. Saber lo que tienes que hacer y no hacerlo solo te enferma más. Pero saber lo que tienes que hacer y ponerlo en práctica te libera, te lleva a una nueva vida, te lleva al reposo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás obrando en los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, porque estás tocando sus vidas. Y porque después de esta enseñanza, en que la palabra se ha movido y el mensajero, el ángel, ha hecho que la palabra se mueva, Señor, seré el primero en entrar en ella para yo continuar el mover, para que otros más también, Señor, puedan ser sanados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Crees que Dios te ha hablado esta noche? ¿Por qué entonces no le das un aplauso de alabanza? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ofrendar y, en su caso, a diezmar a quien le corresponda. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos hacemos responsables, Señor, de la parte que nos toca y dejamos de echarle la culpa a tanta gente alrededor de nosotros. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, levantarnos de nuestra inmovilidad y llevarnos a tu reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, manteniendo la palabra en movimiento. Aquellos que así lo haremos, decimos: amén. Dios te bendiga.